Hola, bienvenidos. Mi nombre es Joan Leandro Telles Garzón, soy docente del programa de telecomunicaciones y vamos a continuar con nuestro recurso educativo digital. En esta ocasión vamos a continuar con la lección número 3, que es un tema fundamental del recurso educativo digital, y vamos a hablar como tal de la integral de convolución y vamos a ver cómo podemos obtener la respuesta a través de esta herramienta matemática. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es un sistema LTI. Las siglas de esto son sistema lineal e invariante en el tiempo y significa que el sistema en esencia tiene dos características, que él es lineal, ¿cierto? Y que es invariante en el tiempo. ¿Qué significa ser lineal? La propiedad de linealidad de un sistema, eh, que puede ser tanto continuo como discreto, en este caso vamos a abordarlo desde el punto de vista continuo, me dice que la respuesta a una combinación lineal de señales de entrada es la misma combinación lineal de sus respuestas de salida. Es decir, aquí tenemos un ejemplo gráfico, sería lo siguiente, sería como si yo tuviera dos señales diferentes, ¿cierto? Esas dos señales las voy a combinar, señal X1 y señal X2 en función del tiempo, las voy a combinar y las voy a pasar por un determinado sistema que vamos a llamar sistema A. De esa forma yo obtendría una respuesta. ¿Sí? Fíjense que la combinación de las señales las estoy haciendo antes de pasar por el sistema. En una segunda ocasión, o en una segunda situación, podríamos tener que la señal X1 pasa por el sistema A para obtener una respuesta Y1 en función del tiempo y la señal X2 de T, cualquiera, pasa por el mismo sistema y vamos a obtener una señal Y2 en función del tiempo. Si nosotros sumamos estas dos salidas Y1 y Y2, vamos a obtener una respuesta Y'. Entonces se dice que un sistema es lineal cuando la señal YT y Y' son iguales. Es decir, que no importa si la combinación se da antes de pasar por el sistema o después de pasar por el sistema, la respuesta va a ser igual. Entonces hay algunos sistemas donde esta propiedad se puede dar y en otros no. ¿Listo? Eso significa ser lineal. Y la siguiente propiedad es la de invarianza en el tiempo. La de invarianza en el tiempo tiene que ver con una cuestión de corrimiento temporal y quiere decir lo siguiente, que su comportamiento no cambia con el tiempo. Es decir, yo tengo un sistema y yo puedo someter una entrada a ese sistema, supongamos que es un sistema de control de alguna variable de temperatura que actúa sobre una válvula de un, de un sistema de tubos. Y resulta que si yo hago el ejercicio hoy con una determinada señal de entrada y lo hago mañana, el, la respuesta debe ser la misma, debe tener las mismas condiciones. Entonces ese sistema no varía. ¿Listo? Entonces, la invarianza en el tiempo la podemos describir aquí de forma gráfica, sería lo siguiente, yo tengo una señal x de t que ingresa a un sistema A y voy a obtener una señal de salida y de t. Después yo a esa señal de salida y de t le hago un desplazamiento temporal, como ya lo aprendimos a través de la transformación de la variable independiente, y voy a obtener entonces una señal llamada y de t menos t sub 0, ¿cierto? Después, en una segunda situación, yo podría hacer lo siguiente. Tengo una señal x de t, le voy a hacer el desplazamiento temporal menos t sub 0, entonces le hago un desplazamiento temporal para obtener una señal x de t menos t sub 0, y esa la voy a ingresar al sistema para obtener una salida y'. Es decir, fíjense que en la situación de arriba, esta que les señalo, el desplazamiento temporal se hace a la salida del sistema y en la otra situación se hace a la entrada del sistema. Si nosotros venimos y comparamos esas dos respuestas con esos cambios que se hicieron y vemos que son iguales, significa que el sistema es invariante en el tiempo. Si son diferentes, significa que el sistema no es invariante en el tiempo. Afortunadamente, la mayoría de sistemas que nosotros vamos a tratar aquí en la materia, pues van a ser lineales, invariantes en el tiempo y sistemas, por ejemplo, de comunicaciones o de control. Bien, ya sabiendo que es un sistema
lineal e invariante en el tiempo, un sistema LTI. Nosotros podemos entonces encontrar la salida del sistema a cualquier entrada específica. Para eso utilizamos una definición que se denomina la integral de convolución, ¿vale? La integral de convolución pues es un método que me permite eso, me permite obtener la salida de un sistema continuo a una determinada respuesta cualquiera. ¿Listo? Es una forma alternativa, digámoslo así, entre comillas, de obtener la salida, por ejemplo, sin tener que resolver la ecuación diferencial. Recuerden que un sistema LTI cualquiera está gobernado realmente por una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial, pues hay unos métodos para resolverla, donde se requieren unas condiciones iniciales, se requieren unos ciertos lineamientos para llevar a la respuesta y hay que hacer una serie de pasos. ¿Vale? Podríamos decir que esta es una forma alternativa donde nosotros a través de la respuesta que el sistema tiene podemos obtener la salida. Entonces, ¿cómo funciona eso? Resulta que si se acuerdan un poco del impulso unitario, la función, la señal impulso unitario, resulta que si nosotros pasamos esa señal eh, por el sistema, por un sistema LTI, nosotros vamos a obtener la respuesta al impulso unitario y esa señal me caracteriza completamente el sistema. Es decir, que digámoslo sería como hacer un cambio donde yo cojo toda esa complejidad que tiene el sistema y la convierto más bien en la respuesta al impulso unitario. Esa respuesta, como lo dice aquí abajo, fíjense que me caracteriza completamente un sistema continuo en términos de la respuesta al impulso. Entonces ya no necesito la ecuación diferencial como tal que gobierna esto, sino que más bien necesito es la respuesta al impulso, una señal que viene acá que inicialmente se sometió un impulso unitario y como respuesta ese sistema dio esa señal. Esa señal me caracteriza de forma completa mi sistema. Entonces fíjense que nosotros tenemos ya de entrada a priori que conocemos cuál es la respuesta al impulso unitario de un sistema cualquiera. A esa respuesta, al igual que utilizamos la letra delta Dirac de t para referirnos al impulso unitario, aquí vamos a utilizar la letra h de t. ¿Sí? Entonces cuando encuentren ustedes la nomenclatura h de t, significa que esa es la respuesta que el sistema dio al impulso unitario. ¿Listo? Entonces, ahora sí, entonces podemos entrar en materia de cómo es la integral de convolución. Aquí está descrita en esta ecuación y aquí está su notación. Fíjense que la notación es y de t es igual a x de t. Aquí aparece este asterisco que no es una operación de multiplicación, es convolución. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, aquí este asterisco significa que estamos haciendo la operación de convolución con h de t, que es la respuesta al impulso unitario. Fíjense que a través de esta operación yo puedo obtener entonces la salida. No necesito ningún tipo de cosa adicional, simplemente hago esta operación, cuál es la entrada, cuál es la respuesta que el sistema tiene, hago la operación de convolución y obtengo la salida. Pero ¿cómo es la operación de convolución? La operación de convolución está escrita aquí en esta integral. Fíjense que y de t es igual a la integral de menos infinito a infinito de x de tau multiplicado por h de t menos tau y en función de tau. ¿Sí? La integral está en términos de tau. Entonces, para que tengan en cuenta eso, aparece una nueva variable llamada tau. Hay un cambio de variable ahí implícito. Con esto, entonces, yo puedo obtener la respuesta a cualquier sistema. Con esa integral, entonces con esa integral que aparece ahí, entonces yo puedo obtener la respuesta a cualquier señal arbitraria, ¿sí? Independientemente de lo que sea. Conozco la respuesta al impulso, obtengo la señal de salida a cualquier señal de entrada. ¿Listo? Pero ¿cómo debo realizar eso? Entonces hay una serie de pasos que debemos realizar. El procedimiento cuando se resuelve un tipo de problema de esta área, pues lo primero es que hay que ser muy organizados, ¿sí? Con los diferentes pasos que debemos realizar. Entonces yo se los voy a describir aquí como en 5 pasos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago yo la solución de esto? ¿Vale? Entonces, lo primero es, fíjense que aquí aparece un tau, ¿cierto? Entonces, ahora dentro de la integral, nosotros el tau va a ser
la variable, y aquí dentro de esta integral, este t va a ser como una constante, va a ser algo fijo. ¿Listo? Obviamente, recuerden que aquí, bueno, aquí faltó y de t. Al final, cuando nosotros hagamos todo el proceso, vamos nuevamente a obtener y de t. Es decir, vamos a dejar en términos del tiempo. Este tau aquí va a ser la variable. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, fíjense que lo primero que debemos hacer es obtener la señal h de t menos tau. Esa señal h de t menos tau es una señal que se mueve, es una señal móvil. Y pues para obtener esa señal lo que nosotros debemos hacer es una transformación sobre la variable independiente que consiste en reflejar y hacer un corrimiento temporal. También debemos obtener la señal x de tau, que está aquí escrita. Esa es una señal fija que no se mueve, ya lo vamos a ilustrar en un momento. Y pues aquí lo único que se hace es un cambio de variable. Después pasamos a identificar dónde inicia la convolución. A veces puede haber funciones a trozos, señales a trozos, entonces nos toca identificar, bueno, es que aquí no hay convolución en este intervalo, pero a partir de aquí sí ya comienzan a haber valores. Puede suceder que de pronto esta señal x de tau de menos infinito a 0 sea 0, entonces ahí no vamos al multiplicar esto pues me va a dar 0, entonces ahí debemos identificar eso. Tercer paso es debemos identificar el intervalo temporal de la salida. Recuerden que aquí al realizar esto puede suceder que digamos haya unas diferentes situaciones en la solución de la convolución y me dé diferentes intervalos, una función o una señal a trozos. Entonces en ese caso me toca identificar los intervalos de tiempo y también identificar los intervalos de la integral, porque aquí dice de menos infinito a infinito, pero puede suceder que en alguna situación yo lo tenga que hacer desde un rango específico a otro. Entonces yo debo identificar cuál es el rango de la integral y recuerden que ese rango está en términos de tau. ¿Listo? Siguiente tema sería la parte de, ahora sí, ya habiendo identificado eso, yo debo multiplicar las dos señales y pues hacer la integración. Ese sería como el paso 4. Y el paso 5 pues tiene que ver con que ya, pues ahí yo debo analizar, bueno, yo ya terminé de realizar la convolución, ya terminé todos los intervalos, ya obtuve todos los tiempos, o me falta, ¿sí? Ese sería como el paso 5. Bien, para poder entender mejor esto, vamos a pasar a hacer el primer ejemplo para poder, digamos, visualizar qué es lo que sucede y cómo es que la señal h de t menos tau se mueve y la otra queda fija. En este primer ejemplo tenemos dos señales, la señal h de t, fíjense que aparece aquí al lado en azul, al lado derecho, señal h de t, y me están diciendo que la señal h de t, que es la respuesta que tiene ese sistema al impulso unitario, es el escalón unitario, ¿sí? Entonces me dice h de t es igual a mu de t, entonces aquí lo graficamos, es 0 para todos los tiempos, aquí a partir de 0 comienza a ser 1. Y me están diciendo que como señal de entrada al sistema tenemos una señal x de t y esa señal x de t es igual a Euler a la menos a t multiplicado por mu de t, ¿cierto? Entonces, ¿qué me están diciendo? Que la es mayor a 0 para que sea una exponencial decreciente, como está aquí graficado, y fíjense que solamente tiene valores en los tiempos positivos y en los tiempos negativos es 0. En este primer ejemplo, entonces, lo primero vamos a hacer el paso 1 acá, que es obtener la señal h de t menos tau. Recuerden que esa es una señal que se mueve, que lo vamos a ilustrar en un momento. Y consiste en hacer el reflejo y el corrimiento temporal. Recuerden que pues la señal h de t es mu de t, lo vamos a definir aquí por intervalos, entonces es 1 para los tiempos mayores a 0 o iguales a 0 y es 0 para los tiempos menores o iguales a 0. Entonces partimos de esa señal, necesitamos hacer el cambio de variable. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Donde encuentre un t aquí, aquí en h de t, coloco t menos tau. Entonces mire que aquí encontré un t, coloco t menos tau. Aquí había un t, coloqué t menos tau. Lo mismo aquí abajo, había un t, coloqué t menos tau, ¿cierto? Y ahora, fíjense que puedo simplificar. Recuerden que me interesa la variable en la integral es el tau. Entonces me interesa dejar el tau solito y positivo. Esto lo puedo dejar así, es mi señal h de t menos tau, me dice que es 1.
aquí no aparece en el valor que va subiendo la señal, no aparece ningún t, entonces en ese caso pues quedó una constante 1, pero podría haber sucedido que si hubiera habido un t acá, por ejemplo, pues debíamos haber colocado t menos tau también, ¿cierto? Entonces eso puede suceder. Ahora, despejamos acá, pasamos este t, lo pasamos a este lado, entonces me quedaría que es 1 cuando es menos tau mayor o igual a menos t, y es 0 cuando es menos tau menor a menos t. Como los signos están negativos acá y yo quiero dejar esto positivo, entonces voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación, voy a multiplicar, de la inecuación, perdón, voy a multiplicar por menos 1 y voy a cambiar el sentido de la inequidad. ¿Listo? Entonces quedaría de la siguiente forma. Fíjense que acá multiplico por menos 1, me queda tau, multiplico por menos 1, me queda tau, y él aquí era mayor en este sentido, aquí quedó al sentido contrario. Entonces quedó tau menor o igual a t, y lo mismo en la parte de abajo, quedó 0 cuando el tau es mayor a t. ¿Sí? Multipliqué aquí por menos 1, aquí por menos 1, y cambié el sentido de la inequidad. De esa forma, entonces nosotros tendríamos que la señal que se va a mover h de t menos tau está aquí escrita. Fíjense que ahora me está diciendo lo siguiente, me está en función de tau, ahora la variable es tau, y esta t nosotros la interpretamos como si fuera simplemente una constante. Entonces me dice, oiga, mire, ahora usted tiene un escalón, ¿cierto? Ese escalón llega hasta t, es 1, ¿cierto? Y de ahí para adelante es 0. Ahora, debo realizar el mismo procedimiento con la señal X. Sin embargo, con la señal X es mucho más fácil porque pues, es simplemente un cambio de variable que donde encuentre un t, coloco tau y listo. ¿Sí? Recuerden que esa señal es fija. Entonces aquí vamos a hacer el cambio de variable. Esta es mi señal original. La vamos a colocar en términos de intervalo. Este x de t que viene definido como Euler a la menos a por t mu de t, lo vamos a reescribir como dos intervalos. Me dice que para los tiempos mayores a 0, cuando es positivo, es igual a Euler a la menos a por t, y para los tiempos menores a 0 es 0, ¿cierto? Después hacemos nuestro cambio de variable, que simplemente cojo aquí donde encuentre un t, aquí, 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 ¿cierto? Lo reemplazo por un tau. Entonces mire que aquí me va a quedar entonces que la señal x de tau va a ser igual a Euler a la menos a por tau, con tau mayor o igual a 0, y 0 para cuando tau es menor a 0. ¿Cómo me queda aquí? Pues la misma señal, solamente que ahora está en términos de tau. Bien, ahora vamos a analizar dónde, vamos a pasar al paso 2 y vamos a ver dónde es que inicia o dónde comenzamos a tener resultado, porque pues fíjense que aquí esto es 0, esto viene la señal desplazándose acá y es 0, pues el resultado va a ser 0. Y vamos a ilustrar también cuál es el movimiento que sigue, la señal móvil. Fíjense que esta señal x de tau está fija, como lo vemos acá, y si nosotros viéramos la señal h de t menos tau, veríamos que esa señal viene moviéndose por allá desde menos infinito, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Ella viene moviéndose y va desde menos infinito a infinito. Este es el movimiento que ella sigue. Fíjense que ahí en este caso es 0. ¿Por qué? Porque se está multiplicando con la señal x de tau, que es 0. ¿Hasta cuándo es 0? Hasta cuando esta parte de adelante de la señal h de t menos tau se empieza a encontrar con la señal x de tau, perdón, que es positiva, ¿cierto? Ahí en ese punto comenzamos a tener resultado. Entonces podríamos decir que antes eso es 0, ¿cierto? Entonces, ¿dónde inicia? En t igual 0. Paso 3. Debemos identificar los intervalos. ¿Cuáles intervalos? Los del tiempo. Recuerden que la señal h de t menos tau ya viene moviéndose de izquierda a derecha, ¿cierto? Hace todo ese recorrido que le estoy señalando, viene acá, continúa, continúa y se va desplazando hacia más infinito. ¿Qué sucede? Fíjense que habíamos dicho que solamente comienzan a haber valores cuando esta parte de adelante se encontraba con 0, ¿cierto? Pero ¿qué pasa atrás? Atrás, pues, en el intervalo de tiempo, ¿cierto? Cuando t es menor a 0, ¿cierto? Nosotros podemos identificar que la convolución pues va a dar 0, porque la parte de la señal x de tau es 0, ¿cierto? Entonces multiplico esto que viene acá, lo multiplico con esto, me va a dar 0. Se mueve un poquitico, lo multiplico esto con esto, me va a dar 0 y así sucesivamente.
¿cierto? Entonces, ese intervalo de la integral de la convolución, pues es desde donde comienza a desplazarse, que en este caso es menos infinito, hasta donde va la parte del frente de la señal móvil, que en este caso es t. Entonces, fíjense que es importante que identifiquemos estas dos cosas para poder resolverlo. Entonces decimos que tenemos la señal, el intervalo para los tiempos menores a cero, y de t, la salida, va a tener que hacerse la integral que aparece aquí, ¿cierto? Entonces ahora vamos a pasar al paso 4. Traemos aquí la definición de la convolución para poder hacer ese proceso. Vamos a analizar qué sucede en ese intervalo. Y entonces, mire, vamos a decir que entonces y de t en los tiempos t menores a cero, ¿cierto? Va a ser la integral de menos infinito a t de qué? De x de tau, que en ese caso, fíjense que x de tau en ese intervalo temporal es 0, multiplicado por h de t menos tau, como aparece aquí en la definición de la integral de convolución, que en ese caso esta señal vale 1, ¿cierto? Entonces, 1 por 0 pues me da 0 y si hago la integral de eso, pues esto es igual a 0. Esto lo hicimos simplemente con fines ilustrativos para que ustedes vieran qué sucedía. Entonces, en conclusión, ya podemos decir que la salida, ¿cierto? Y de t es igual a 0 para los tiempos menores a 0 y ese sería como un primer intervalo de una función a trozos de la respuesta, ¿cierto? Bien, pues ahora teniendo eso, pues nos toca pasar aquí y preguntarnos al paso 5. Paso 5, oiga, ¿será que ya terminamos? ¿O nos falta todavía? Evidentemente, sabemos que nos falta todavía más intervalos. ¿Por qué? Porque hasta ahora calculamos la salida para los tiempos menores a cero, es decir, nos falta todavía para tiempos mayores o iguales a cero. De esa forma, pues tenemos que devolvernos al paso número 3. Paso número 3. Entonces nos retornamos al paso número 3 y vamos a hacer lo siguiente. Esta señal h de t menos tau, nosotros sabemos que ella venía desplazándose de izquierda a derecha y llegó hasta 0. Aquí está el 0. Aquí comienza a haber convolución. ¿Qué pasa? Yo, para poder identificar mejor los intervalos de la integral, lo que voy a hacer es pintar esta señal h de t menos tau un poquito más adelante. O sea, yo sé que esta parte del frente de h de t menos tau se encuentra aquí en 0, ¿cierto? Ya comienza aquí en 0, pero la voy a pintar un poquito más adelante del 0, precisamente para poder identificar los intervalos de la integral de forma ilustrativa. Les pido por favor que ustedes también lo hagan y pues de esa forma, de una forma didáctica, ustedes puedan, digamos, encontrar los diferentes intervalos. Primer intervalo, fíjense que aquí entonces tenemos una integral entrante, ¿sí? una parte entrante, ¿cierto? Que está definida acá. Sabemos que esto es ahora para los tiempos mayores o iguales a 0, porque ya lo calculamos previamente para los tiempos menores a 0. Entonces nosotros decimos que la integral la pintamos un poquito más adelante precisamente por esto, porque fíjense que ¿dónde comienza a ingresar? Comienza a ingresar en el tau, bueno, aquí en este punto que es 0, ¿cierto? Y pues la pintamos un poco adelante para saber cuál va a ser el final de la integral, ¿sí? Por eso decimos, para los tiempos mayores a 0, la integral que es entrante, aquí la estoy pintando con esta flecha roja, va a ir desde 0, que es este valor que tiene que ver con la señal x de tau, hasta t, que es la parte de enfrente de la señal móvil, ¿cierto? De esa forma, entonces ya hemos identificado los intervalos temporales. Pasamos al siguiente paso, que es multiplicar e integrar, ¿cierto? Paso número 4. Entonces, ahí en ese paso número 4, nosotros pues vamos a coger aquí la definición y vamos a decir lo siguiente, oiga, la integral entonces de y de t va a ser la integral de ¿dónde? De 0 a t, ¿cierto? Por eso identificamos aquí esto. ¿De qué? De la señal x de tau. ¿Cuánto vale x de tau ahí en ese intervalo? Aquí a partir de 0. Pues vale Euler a la menos a tau, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la señal h de t menos tau? Pues aquí vale 1. Entonces multiplicamos 1 por esto, ¿cierto? Esta es una integral muy sencilla.
la integral de una exponencial es la misma exponencial multiplicado sobre la constante que esto lleva y evaluado de 0 a t, ¿sí? Entonces aquí me quedaría que entonces la resolución de esta integral sería igual a Euler a la menos a tau dividido menos a, ¿cierto? Y evaluado de 0 a t. En consecuencia, podemos aquí, mire aquí en esta segunda simplificación, colocamos los límites, ¿sí? Entonces aquí me quedaría, bueno, el 1 menos, esto es una constante, 1 sobre a, menos 1 sobre a, multiplicado por Euler a la límite superior, es t, entonces me quedaría Euler a la menos a por t, menos el límite inferior, Euler a la 0, y al final simplificamos un poco más esto. Recuerden que Euler a cualquier número elevado a la 0, pues me da 1, ¿cierto? Simplificamos aquí esta cuestión y llegamos pues a la respuesta del segundo intervalo de salida, que sería que y de t es igual a 1 sobre a, que me multiplica a 1 menos Euler a la menos a t para los tiempos mayores o iguales a 0. Este menos 1 multiplicado por este menos aquí queda positivo y el exponencial me queda negativo acá. Eso fue lo que hicimos acá en este paso. ¿Listo? Y esa sería entonces la respuesta del segundo intervalo. Con esto, nosotros entonces llegamos a preguntarnos aquí, pasamos al paso 5 y decimos, oiga, ¿ya terminamos? Sí, ya terminamos porque fíjense que encontramos para la salida para los tiempos menores a 0 y la salida para los tiempos mayores iguales a 0. De esa forma, pues ya no tenemos más intervalos de la convolución, solo hay dos. Diríamos que la respuesta final entonces sería y de t, ¿cierto? Fíjense que aquí retornó la variable t, ¿cierto? Y de t, ya desapareció el tau, la respuesta va a quedar en términos del t, va a ser igual a 1 sobre a, 1 menos Euler a la menos a por t para los tiempos mayores o iguales a 0 y 0 para los tiempos menores a 0. La gráfica de esto la podemos observar aquí, ¿cierto? Como aparece, ¿cierto? Aquí está nuevamente énfasis que la respuesta sería el tiempo t. Y ese sería entonces un primer ejemplo para ilustrar el proceso de encontrar la salida de un sistema a través de la integral de convolución. Vamos a analizar un segundo ejemplo para ilustrar otro tipo de situaciones que podríamos encontrar al tratar de resolver la integral de convolución. Bien, en este segundo ejemplo tenemos como respuesta al impulso una señal que es este rectángulo que vemos acá. Este rectángulo me dice que en los tiempos de 0 a 4 es igual a 3, ¿cierto? Y para el resto de valores es 0. Esa sería entonces la respuesta del sistema al impulso unitario, que recuerden que me caracteriza mi sistema. Y como señal de entrada arbitraria, vamos a definir esta señal que vemos acá graficada, que es x de t igual a 2t mu de t más 4, mu de menos t más 4, que básicamente pues sería una señal que es una recta con pendiente 2, 2t, ¿cierto? Y solamente tiene valores de menos 4 a 4, para el resto de valores es 0. Vamos al paso 1, ¿cierto? Para encontrar la solución, que es obtener la señal móvil, h de t menos tau. Entonces vamos a hacer señal original, h de t es 3 para el intervalo de 0 a 4, ¿cierto? Pasamos aquí a esta segunda línea, donde tenemos el cambio de variable, donde encontramos un t, colocamos t menos tau, aquí tenemos un t, colocamos t menos tau, aquí tenemos un t, colocamos t menos tau. Vamos al tercer paso, que es despejar, ¿cierto? Dejar el tau solito, entonces aquí este menos tau, ¿cierto? Aquí aparece un t, ese t lo podemos pasar al lado izquierdo, que me va a quedar menos t, y también lo pasamos al lado derecho, me va a quedar 4 menos t, ¿cierto? Y finalmente, entonces, fíjense que el menos tau aquí está valor negativo, debemos dejarlo positivo. Para eso vamos a multiplicar en todos los lados de la inequidad, vamos a multiplicar por menos 1 y vamos a cambiar el sentido del mayor, ¿cierto? Entonces aquí, fíjense que
me va a quedar este t pasa a ser positivo, multiplicamos por menos 1, este tau pasa a ser positivo, multiplicamos por menos 1, y aquí pues el 4 se convirtió en negativo y el menos t se convirtió en positivo, t menos 4. Y última cuestión, nosotros acá cambiamos el sentido del mayor, ¿cierto? Entonces aquí quedaría mayor, quedaría t mayor o igual a tau y mayor o igual a t menos 4. Si nosotros viniéramos y graficáramos eso, nos daríamos cuenta que entonces me queda básicamente un rectángulo, la dimensión de esa señal pues sigue siendo 4 unidades, como lo vemos acá, esto va de 0 a 4, pero aquí me queda también de 0 a 4, pero queda reflejado, quedó aquí la parte del frente quedó en t, y la parte de atrás queda en t menos tau. Esta señal sería la señal móvil, ¿cierto? ¿Y cuánto vale? Pues vale 3. Continuamos en el paso 1, ¿cierto? Y la solución, vamos ahora a obtener la señal que se queda fija, la señal x de tau. Recuerden que obtener esto es muy fácil porque simplemente reemplazar t por tau y listo. Entonces aquí tenemos la señal original x de t que era 2t en el intervalo de menos 4 a 4, ¿cierto? Cogemos esa función a trozos y decimos entonces donde encontremos un t acá, acá y acá, la reemplazamos por tau, ¿cierto? Entonces me quedaría que la señal x de tau, que es la señal que se va a quedar fija, va a ser igual a 2 tau en el intervalo de menos 4 a 4 y 0 para otro caso. Aquí está la gráfica de eso, solamente que aquí queda en términos pues de tau. Pasamos al paso 2, ¿cierto? Necesitamos saber dónde inicia la señal y para eso debemos entender que esta está fija, la señal x de tau, y la otra señal viene moviéndose desde menos infinito, viene moviéndose, viene corriendo, ¿cierto? Desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. En este caso, fíjense que al multiplicarse con esta otra señal que es 0, pues va a dar 0. ¿Hasta cuándo? Hasta, básicamente, fíjense que ya va a llegar a un punto aquí, ella sí continúa, ella llega a este punto, pero obviamente continúa porque ahí sigue el proceso, pero en este punto, donde vemos acá que el t se encuentra aquí con menos 4, ahí en ese punto es donde nosotros empezamos a tener resultado, el resto es 0, ¿cierto? Entonces ahí diríamos que inicia la convolución. Pasamos al paso 3 entonces, donde debemos identificar el intervalo, ¿cierto? Entonces sabemos que esto viene moviéndose desde menos infinito y que se va multiplicando con 0. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el t se hace 4. Entonces nosotros ahí identificamos básicamente el intervalo temporal. Fíjense que para los tiempos menores a 4 de y de t, pues nosotros diríamos que esto sucede, se multiplica esto de acá con algo de acá que es 0, ¿cierto? ¿Dónde está la integral? Pues para cuestiones ilustrativas lo vamos a ilustrar. La integral pues comienza aquí, menos infinito, y llega hasta la parte del frente de la señal móvil, que es t, ¿cierto? Entonces nosotros diríamos que tenemos que hacer una integral en términos de esos valores. ¿Qué hacemos? Pasamos al paso 4 donde debemos multiplicar. ¿Qué vamos a multiplicar? Entonces nuevamente aquí está la definición de la integral de convolución. La retomamos y aquí nosotros diríamos que pues esa integral de convolución, el intervalo me dice que va desde menos infinito a t, como lo hemos ilustrado con esta línea, es un intervalo entrante, esta línea roja. ¿Y qué se está multiplicando? Pues se está multiplicando la señal x de tau, pero esa señal x de tau, si nosotros la observamos, es igual a 0. Entonces en ese caso colocamos un 0. ¿Y la otra señal cuánto vale? Pues vale 3. Entonces colocamos un 3 acá. 3 por 0 da 0 y esto obviamente es 0. Y de esa forma nosotros concluimos que tenemos un primer intervalo de salida de la señal y de t que es igual a 0 para los tiempos que son menores a menos 4. Aquí hay un error, aquí es menor a menos 4. Pasamos nosotros al paso 5 y ahí nos preguntamos, ¿será que eso terminó? Obviamente no hemos ni empezado, entonces ahí apenas obtuvimos la respuesta para los tiempos menores a 4. ¿Qué nos falta? Para los tiempos t mayores a 4. Bien, entonces vamos a analizar qué pasa para los tiempos mayores a 4. Vamos a coger nuestra señal móvil y la vamos a mover un poco más adelante, la vamos a pintar más adelante del menos 4. Recuerden que esto lo hacemos para poder identificar mejor los intervalos de la integral, como lo aparece acá. Entonces fíjense que yo sé que esta parte del frente que
corresponde a t, se encuentra con menos 4 y comienza a desplazarse, ¿cierto? Pero entonces le voy a pintar un poquito más adelante, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber que entonces el tiempo, fíjense que esta señal, esta parte del frente se va a desplazar desde menos 4 hasta 0. ¿Por qué? Porque esto tiene 4 unidades. Entonces va a llegar hasta 0 y cuando llegue a 0 va a suceder otra situación que la vamos a analizar en otro momento, ¿sí? Más adelante. Entonces sabemos que de menos 4 a 0 sucede esto, ¿cierto? Tenemos una integral entrante y esa integral entrante el análisis me dice que va desde menos 4 hasta t, ¿cierto? Como lo vemos aquí en esta flechita roja que me indica la integral entrante. Vamos a hacer la multiplicación y la integral a través de la definición y nosotros nos damos cuenta que esto va desde menos 4, ¿cierto? Hasta t, me lo define aquí esta flecha roja. Por eso les digo que es tan importante colocar un poquito más adelante, ¿cierto? La señal móvil de donde entró. ¿Y qué se multiplica? Se multiplica la señal x de tau, que vale 2 tau, se multiplica por la señal h de t menos tau, que vale 3, ¿cierto? Entonces 2 por 3 da 6, y me quedaría 6 integral de menos 4 a t de tau, ¿cierto? Pasamos a un siguiente paso, y en ese siguiente paso, pues simplemente resolver la integral de tau es tau al cuadrado sobre 2, 6 sobre 2 pues me da 3, evalúo límite superior y límite inferior, me queda t al cuadrado menos 4 al cuadrado, ¿cierto? Simplificamos un poco esto que tenemos acá, ¿cierto? Me quedaría entonces menos 4 al cuadrado me da 16 y este negativo me quedaría negativo. Entonces al final me queda que para los tiempos de menos 4 a 0, y de t es igual a 3 que multiplica a t al cuadrado menos 16. Y entonces ahí tendríamos el segundo intervalo de la respuesta. Entonces viene la pregunta, ¿será que nosotros terminamos? Creo que no, porque apenas llegamos al tiempo para la salida, y de t, tiempo 0. Entonces nos queda pendiente encontrar cuál es la salida para los tiempos mayores o iguales a 0, que lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Bien, entonces nosotros debemos analizar ahora qué sucede en los intervalos de tiempo que son mayores a 0. En este caso, fíjense que va a suceder algo particular. Recuerden que vamos a pintar nuevamente la señal móvil, pero sabemos que ella llegó hasta 0, pero la vamos a pintar nuevamente un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces yo la voy a pintar aproximadamente por acá, casi en el 2, ¿cierto? En el 2 que está aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es el 2. Entonces pinto la parte del frente en el 2 y la señal se me desplazó. Aquí sucede algo muy particular. Este intervalo de tiempo pues va a ser de 0 a 4, pero aquí vamos a tener algo que no hemos analizado anteriormente, que es que la parte de atrás va a comenzar a salir de algo, ¿cierto? Tal vez no lo habíamos analizado antes porque nosotros asumíamos que pues era 0, entonces no teníamos intervalo. Entonces identificamos primero el intervalo entrante o la integral entrante. Fíjense que aquí está pintada, ¿sí? Entonces, ¿dónde comenzó a entrar? Comenzó a entrar en 0, ¿cierto? Y va a ir hasta el t, ¿cierto? Entonces por eso lo pinto así. Ahora, tenemos otra cosa particular, que es que la parte de atrás de la señal móvil, que está definida aquí en t-4, ¿cierto? Esa parte está saliendo de algo. Antes salía de la nada, que era 0, pero ahora sí está saliendo de algo. Entonces ahí también tenemos respuesta. Entonces tenemos que analizar ese tema. ¿Listo? Entonces podemos definir entonces el intervalo de la integral saliente y ese intervalo de la integral saliente digamos que es como antagónico al entrante. Fíjense que el entrante va de 0 a t y el otro pues sería de la parte de atrás de la señal, ¿cierto? H de t menos t, de tau, perdón, que es t menos 4 hasta 0. ¿Sí? Tienen aquí el punto en común. Esta integral saliente o ese intervalo lo estoy pintando en verde y el entrante lo estoy pintando en rojo. ¿Listo? Una vez identificados los intervalos de la integral, entonces ahora sí podemos, a partir de la definición de convolución, podemos pasar y definir. Aquí les voy a definir la salida y de t primero para la integral entrante. La integral entrante que va de 0 a t, ¿cierto? Como está aquí definido, de 0 hasta t.
me multiplica la señal h de tau, que en este caso es 2 tau, multiplica por 3, ¿cierto? De tau. Más, después viene ahora aquí hacemos una combinación con este más, ¿cierto? Más la integral saliente, que en este caso esa integral, fíjense que esta parte de atrás va a comenzar a salir de este pedacito, ¿cierto? Y va a llegar hasta el 0, o sea, se va a desplazar, básicamente aquí es del menos 4 hasta el 0. ¿Qué sucede en ese caso? Pues tenemos la integral saliente, y esa integral saliente va desde t menos 4 hasta 0, y multiplica a 2 tau, porque la señal aquí en este espacio, ¿cierto? De menos 4 a 0 vale 2 tau, y lo multiplica por 3, que es la señal que se está moviendo, h de t menos tau, ¿cierto? Fíjense que estas dos integrales tienen el 0 en común, y los valores que están aquí adentro, 2 tau, 3, son los mismos. Entonces nosotros podemos juntar esas dos integrales, simplemente yo lo ilustré de esta forma para que les quede un poco más claro. Y me quedaría entonces que esto sería la integral de menos 6, la integral de t menos 4 hasta t de tau de tau. Podemos entonces resolver esa integral, y me quedaría entonces esto, que y de tau sería igual, la integral de tau es tau al cuadrado sobre 2, evaluado de t menos 4 hasta 4, lo evaluamos, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí este 6 dividido 2, me da 3, como aparece acá, y me quedaría entonces límite superior t al cuadrado, ¿cierto? Menos el límite inferior, que es t menos 4 al cuadrado. De esa forma, entonces ahora sí nosotros podemos obtener, podemos aquí de pronto simplificar un poco más, ¿cierto? Y vamos a obtener entonces aquí, resolvemos tal vez este cuadrado, fíjense que aquí me quedaría entonces este cuadrado, t menos 4, me quedaría t al cuadrado menos 8t más 16, ¿cierto? Eh, este t al cuadrado, fíjense que está siendo afectado por este menos, es decir, que va a salir negativo, y aquí hay un t al cuadrado positivo, esos dos entonces se van a cancelar, este 8t va a quedar positivo como aparece acá, y este 16 va a quedar negativo. Entonces al final la respuesta es que para el intervalo de tiempo de 0 a 4, ¿cierto? La salida de la convolución va a ser y de t igual a 3 por 8, 24t, y 3 por 16 menos 48. Entonces y de t es 24t menos 48. Ahora pasamos al paso número 5 para revisar si terminamos o no, si es el final o no. Entonces en ese caso nos damos cuenta que aún falta una parte, ¿sí? Tenemos para los tiempos menores a 4, pero nos falta la respuesta para los tiempos mayores o iguales a 4. Entonces debemos determinar qué es lo que sucede en ese caso. Bien, entonces vamos a coger nuestra señal móvil y la vemos que el t se desplazó hasta el 4, ¿cierto? Aquí arriba. Y sabemos que pues ella ya comienza, la vamos a pintar un poquito más adelante, la recomendación, sé que comienza esta parte del frente, llegó hasta el 4 y comenzó a desplazarse. Fíjese que esta parte del frente ahora se va a desplazar en la nada, porque aquí esto es 0, eso lo vamos a analizar en un momento. Solamente entonces vamos y miremos la parte de atrás. La parte de atrás está saliendo de un intervalo. Entonces tenemos que analizar esa situación. La parte de atrás va a ir desde t-4, ¿cierto? Va a ir desde 0 hasta llegar a 4, ¿cierto? Y ahí en ese punto va a comenzar a entrar en la nada. Entonces ya diríamos que a partir del tiempo 8 no tenemos resultado, ¿sí? Entonces estaríamos calculando el último intervalo de la convolución, que iría de 4 a 8 para la salida, y analicemos qué sucede con las integrales. Entonces, la integral entrante va de 4 hasta t, y la integral saliente aquí en verde iría desde t menos 4 hasta 4, ¿cierto? Recuerden, muy importante que hagan esto, que lo grafiquen ustedes en un cuadernito, hagan el ejercicio, si quieren utilicen colores y se van a dar cuenta que todo el procedimiento es muy fácil si se sigue, digamos, de forma organizada y coherente. Pasamos al paso 4. En el paso 4 vamos entonces a utilizar la definición de la convolución, de la integral, y vamos entonces a definir las dos integrales, la entrante y la saliente. Aquí está la entrante. Fíjese que la entrante, pues ya lo había dicho, está entrando a la nada. Entonces por eso yo digo, no, pues va de 4 hasta t,
pero pues esto entra a la nada, la señal X es 0 y la señal H es 3, entonces en ese caso pues esto se hace 0. Y solamente tendríamos entonces la integral saliente, que en ese caso iría desde t menos 4 hasta 4, y ahí sí, fíjense que ella sí se está desplazando aquí del 0 al 4, y en ese espacio la señal X vale 2 tau. Y se multiplica con 3, que es la señal H de t menos tau, ¿cierto? Al final simplificamos 2 por 3 da 6, ¿cierto? Y me quedaría entonces la integral de menos de t a menos 4 y hasta 4 de tau. Resolvemos esa integral, que es muy sencilla, ¿cierto? Entonces la integral de tau es tau al cuadrado sobre 2. Evaluamos los límites, límite superior es 4, 4 al cuadrado. 6 sobre 2 da 3. El límite superior es 4, 4 al cuadrado, límite menos el límite inferior, que es t menos 4 al cuadrado. Resolviendo eso, entonces podemos tal vez simplificar este cuadrado, entonces me quedaría el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, t por 4 por 2 da 8t, más el segundo al cuadrado que da 16, ¿cierto? Fíjense en una cosa, que este 16 aquí afuera está positivo, aquí hay un negativo que me está afectando este 16 que está aquí interno, este va a salir negativo y se van a cancelar los dos, se simplifica un poco eso, y me queda entonces que sería y de t sería 3 que multiplica 8 por t menos t al cuadrado. Ya entonces, tal vez simplificando un poco más esto, quedaría que la salida y de t para el intervalo de 4 a 8, ¿cierto? Sería 24t menos 3t al cuadrado. Y esa sería entonces pues la respuesta para el cuarto intervalo de la convolución de este ejemplo número 2. Bien, llegamos acá y nos tenemos que preguntar si ya es el final de la respuesta, y efectivamente sí es el final. Como les mencionaba anteriormente, la parte de atrás de la señal HDT menos tau ya está comenzando a entrar ya a partir de los tiempos t mayores a 8, comienza a entrar en 0. Entonces ahí en ese caso pues la respuesta va a ser 0. Entonces aquí ya resumiendo, aquí están las respuestas de lo que acabamos de obtener. Podemos ya juntar todo eso y colocarlo en una función, una señal a trozos, como aparece acá. Diríamos entonces que la respuesta y de t sería igual a 3t al cuadrado menos 16 para el intervalo de menos 4 a 0, 24t menos 48 para el intervalo de 0 a 4 y 24t menos 3t al cuadrado para el intervalo de 4 a 8. Para el resto de los casos, el valor de y de t es igual a 0, es decir, para los tiempos menores a 4 y para los tiempos mayores a 8, ¿cierto? Esa sería pues la respuesta de ese sistema que está caracterizado por la respuesta al impulso que acabamos de ver en este ejemplo, ¿cierto? Entonces aquí está la gráfica de eso. Con esto finalizamos entonces la parte de la lección 3 sobre la convolución continua. Les dejo entonces, los invito a que realicen la actividad de la lección número 3 para que pongan en práctica todos los conceptos que hemos estudiado aquí. Les agradezco su tiempo y su interés por estudiar estos temas que hemos analizado acá, muy interesantes. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima ocasión.